¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a los libros de Blanca Lolbe. Hoy hablaremos de un manual y hablaremos con un experto, pero es un manual de periodismo científico. Muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que si alguna vez algo de esto ha hecho falta, es precisamente ahora, en medio de una pandemia que desafortunadamente ha estado colmada de infodemia como nunca antes habíamos visto y particularmente en México. Pero para ello platicaremos con un experto. Él es René Anaya. René Anaya, que es un experto en la materia, que fue pionero en la creación precisamente de un diplomado en periodismo científico, pero además es autor de textos y uno de ellos es precisamente este que tengo en mis manos, que es pues justo el manual de periodismo científico. René Anaya, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por aceptar conversar conmigo. ¿Qué tal? No, muchas gracias por invitarme. René, periodismo científico. El subtítulo de este manual de periodismo científico es Navegando entre dos aguas y además ponen en la ilustración en la portada un barquito muy lindo con una mitad de que es como un recorte de un periódico, de una hoja de un periódico, Sí. y el resto no, el resto es un papel en color rojo. Navegando entre dos aguas. Y lo primero que te querría preguntar es, ¿en qué se distingue el periodismo científico de los otros periodismos, del periodismo que conocemos más, que es a lo mejor hasta más popular? Creo que hay dos que son como más específicos y que requieren de ciertas habilidades especiales, dos que se me ocurren en este momento, el científico y el cultural. Pero hablemos del científico, ¿en qué se distingue del resto? Bueno, en primer lugar, en lo que se distingue es que debe haber también una cultura científica, además que debe haber una cultura general, como en todos los demás periodistas, tener una idea del contexto social en el que se eh, está haciendo un acontecimiento, un hecho determinado, para tener una mejor idea de cómo, de cuáles son las repercusiones que puede tener o qué tanto viene de un pasado, de una serie de eh, antecedentes históricos que pudiera haber y cómo va a repercutir en este momento en la sociedad, en la economía, en la política, en cualquier otro lugar y, bueno, por supuesto, en el ámbito científico. Aquí en ese sentido se requiere una cultura general científica. No quiere decir que sepamos todo de todo, no lo podemos hacer, pero sí tener la idea de en qué consiste el método científico, qué es lo que hacen los investigadores en sus laboratorios, en sus pruebas de campo, en sus investigaciones de campo, porque de pronto decimos científico y pensamos en un laboratorio, así, todos escondidos, aislados, y no, ¿no? Por un lado, una persona que está haciendo puede ya en este momento hacer ciencia. Tiene que haber un equipo, tiene que haber una conformidad de individuos que lo hagan. Claro, habrá un líder, un investigador jefe, en fin, ¿no? Pero también en el campo los biólogos, los astrónomos, en fin, pues ahí están todos tratando de investigar o de descubrir alguna cuestión o de comprobar alguna que hacen en el laboratorio. Claro, Entonces, eso se requiere principalmente, ¿no? Estar tanto familiarizados con el método científico. ok. Ahora, cuando narras un hecho, pues simplemente narras el hecho y puedes hacerlo casi como una crónica, aunque en realidad a veces estás hablando de una nota informativa, no lo haces como crónica, pero te basas en los hechos que ocurrieron para dar a conocer una información, ¿no? En Sí. el caso de la ciencia, no son hechos los que ocurren necesariamente. A veces son avances científicos, es decir, no hay como esta acción que a veces sí hay en, no sé, en una guerra, en una manifestación, en un encuentro político y ese tipo de cosas. Aquí se requieren, te pregunto, habilidades narrativas particulares diferentes. No, se requiere la misma eh, habilidad narrativa que tiene todo periodista o toda aquella persona que narrar y contar, tomando en cuenta que finalmente somos un homo narrans, según decía Menkel, el novelista de policíaca, pero más bien también de dramaturgo social. Nadie ha leído, poca gente lee lo que ha hecho, lo que hizo en Sudáfrica. Eh, este, y en algunos otros lugares como en China, demostrando cuál es el contexto sociocultural en el que se vive algún acontecimiento determinado. Entonces, cómo narras es el individuo y desde que
se inició la humanidad prácticamente, empezamos a narrar, a contar algo, ya sea algo que era nuestro, real, o algo que nosotros quisimos inventar para atraer a la gente que estaba a nuestro lado. Llega una imagen de hombres alrededor del fuego en una caverna, al final del día, cansados, fatigados, pero oyendo con atención a uno de sus compañeros qué es lo que sucedió en la cacería, no solamente que trae alguna presa, sino también que a lo mejor no la trae y por qué no la trajo, qué fue lo que le pasó, ¿no? Ese Ah, tipo de aventuras, desventuras que se llegan a tener. ¿No? claro. Entonces, eso es lo que se debe seguir haciendo, seguir cultivando, la posibilidad de narrar o de contar algo de una manera atractiva, interesante, porque esto llega a suceder también. Podemos tener una muy buena historia científica o de cualquier otra cuestión, pero si no atrapamos al lector, al navegador, al usuario, pues al consumidor de ese tipo de información, pues si no lo atrapamos al principio, ya no lo vamos a atrapar. A lo mejor ahí se quedan cuestiones muy importantes, trascendentales, pero no las van a saber el receptor. Si no lo sabe, es como si no hubiera existido también, ¿no? Entonces, Claro, eso es importante. claro. Ahora, eh, partiendo un poco al revés de los acontecimientos de la pandemia y toda esta infodemia que hemos padecido, de pronto muchos periodistas que no habían hecho periodismo científico, sino político de otra naturaleza, se vieron involucrados en la necesidad de los medios, pues de cubrir un asunto que era de interés general, pero que era un asunto muy específico relacionado con la salud y por lo tanto con la ciencia. ¿Qué deficiencias has visto en estas coberturas? Si es que has visto deficiencias en términos generales, sin señalar a personas No, concretas, claro. pero es que hemos padecido esta infodemia y esta como información poco precisa, no solo la infodemia, sino información poco precisa a lo largo de todos estos meses. ¿Qué definirías tú que fue lo que sucedió? Bueno, son, creo yo, dos cuestiones importantes. Por una parte están efectivamente nuestros compañeros periodistas que lamentablemente no tenían o no tienen esa mínimo de cultura científica, que no saben cómo va avanzando la ciencia, no avanza como una noticia deportiva como los Juegos Olímpicos la Copa Mundial o cualquier otra, en la que sí día a día hay algo nuevo, algo va sucediendo así. En la ciencia, este es un avance lento, lo que hoy se sabe que es cierto, mañana ya no lo es, porque así es la ciencia, tiene la posibilidad de corregirse, afortunadamente, no es como una profecía que o funciona o no funciona, no, es una predicción en la que se puede, y siempre se dice, si sucede tal o cual cosa va a pasar tal, pero si uno de esos variables no sucede, pues evidentemente el resultado será distinto. Y eso no estaban acostumbrados o no están acostumbrados a ello, por una parte. Por otra, algunos de ellos eran de las fuentes que pudiera haber dicho alguien o el jefe de información, pues tú que eres de la fuente de universidades, pues cubre esto de Ujú. ciencia, tú que eres de la de salud o de educación, cubre esto así. Bueno, sí, ahí van. Entonces, eso es lo que hemos visto muchas veces, que están en búsqueda de la declaración sensacionalista, de la declaración impactante, porque eso es lo que siempre buscan y eso es lo que quieren en su medio también, ¿no? El Sí. doctor dijo tal cosa, ¿no? No existe la pandemia, por ejemplo, ¿no? Ya, Mm. no existe como algo aislado, etcétera, pero nada más queda, no existe la pandemia, ¿no? Y ese tipo de cuestiones son las que han faltado en la parte del periodista que va a cubrir la nota. Mm. Pero en la otra parte, es la que yo no sé, si es la línea que les piden, haz esto, busca una declaración en la que se contradigan o Mm. busca un material o un acontecimiento donde se diga una cosa en contra de lo que se dijo ayer, ¿no? Y entonces van en la búsqueda de este tipo de cuestiones. Yo recuerdo ahora, en fines de noviembre de 2020, que
Se presentó en la universidad una información de un grupo interinstitucional, nacional e internacional. Estuvo la OPS, estuvo el CEPAL, la UNAM, Sinvestab, bueno, a lo mejor Sinvestab no, en fin, el INDRE, cuestiones de salud, ¿no? Cuestiones de salud, y presentaron todo el trabajo, que es muy interesante, muy amplísimo, pero la mayoría de los periodistas fueron con la nota en la que decía el rector Graue que se habían encontrado graves deficiencias en el sistema de salud. Ujú. Y esa era la declaración, es decir, el inicio del acto, y estaba dentro de un contexto. Cuando llegó la pandemia, no se encontró un sistema de salud deficiente en México, por lo tanto hubo que hacer tal y en fin, ¿no? Pero esto se quedó allí y lo encabezaron muchos diarios, sin decir lo que había dicho la CEPAL, que estaba bien lo que estaba haciendo México, que estaban Ah, bien esos programas sociales que se estaban echando a andar, que la OPS decía, bueno, pues no sabíamos, pero tenemos se tiene un buen sistema de vigilancia epidemiológica en México, en América Latina, en fin, ¿no? Ese tipo de cuestiones se dejaron a un lado. ¿Por qué? Porque era importante, eh, este, no sé si dar a entender que no estaba bien lo que estaba haciéndose en políticas, en la política epidemiológica en claro. México, ¿no? René, estamos en ese caso concreto, por ejemplo, como en muchos otros a lo largo de la pandemia, concretamente en el país, en eventos en donde la nota que debió haber sido de periodismo científico se convirtió en política. Eh, en politiquería más bien, porque Mm, efectivamente también hay política científica y no debemos hacer a un lado la política científica. Y uno puede estar de acuerdo con algunas políticas científicas y con otras no, pero aquí parece que todo lo que digas puede ser y será usado en tu contra, ujú, ¿entiendes? claro. Y por todas partes, es decir, en todos lados. Y ahí, como te decía, no sé si esa sea una línea editorial que se tenga o algo sucede, porque efectivamente y se ven graves contradicciones. Hace como una semana vi una nota de un diario de circulación nacional en el que la cabeza decía mujer 60 y tantos años, hospitalizada después de ser vacunada. Y entonces dijeron, la señora estaba en el área de observación cuando dijo que sentía un fuerte dolor en el pecho. Fueron los médicos, la vieron y se la llevaron en una ambulancia. Y ya hasta el final de la nota decía, efectivamente sí tenía un dolor en el pecho, pero era por un reflujo. Y la gente, en primer lugar, quien dé la cabeza, a lo mejor dice, no, por eso no me vacuno. O Claro, sigue un poquito, no, pues sí, pero no terminan de leer. Y lo importante era eso, y es eso. Si tenemos en esto gente que está hospitalizada y que muchos de ellos no fueron vacunados, ¿no? Por esa tercera ola de COVID. Y ahí entonces la prensa nacional, el periodismo nacional, no está cumpliendo con su compromiso social también ante toda la población, que es precisamente eh, dar a conocer lo cierto, lo real, para tratar de contener esa tercera ola. Porque si seguimos con ese tipo de informaciones, verdades a medias, ¿no? O ocultando partes de la verdad, pues entonces sí vamos a seguir causando un grave problema de salud, ¿no? Pues, y social. eh, entonces, Sí. ese es el problema que tenemos, creo yo, importante, independientemente de que no sepamos o que muchos periodistas no sepan tanto de cultura científica. Si tuviéramos un poco más de cuidado, si una línea editorial fuera más amplia, más abierta y se dijera, sí, yo tengo estas convicciones, estas otras, pero arriba de todo eso está el compromiso con nuestros Claro, clientes, con la claro. sociedad.
Una de las características, porque en este libro, pues, planteas, cómo, el manejo de las preguntas básicas del periodismo, que a todos nos los enseñan, la Ujú. pirámide invertida, estas cosas básicas que nos enseñan en la escuela, pero aplicadas o enfocadas un mucho al periodismo científico. Y una de las características del periodista que señalas es que debe ser un narrador objetivo. Y pareciera que en el periodismo científico la objetividad podría ser más difícil de perder que en otro tipo de periodismo, en el periodismo político. Sin embargo, estamos viendo estos casos en donde parece que ha ocurrido exactamente lo contrario, porque se ha desvirtuado, no ha habido por ahí una Ujú. mezcla. ¿Cómo hace, pues, el periodista científico para navegar correcta, de manera equilibrada entre dos aguas? ¿En qué nos ayuda este manual de periodismo científico para entender esta parte? Bueno, ahí lo que debemos hacer es ver nuestras fuentes principalmente. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Es decir, ¿qué es el hecho? ¿No? Porque también todos los días vemos cables de información noticiosa, no solamente del nuevo tratamiento contra el COVID, de una terapia milagrosa, sino con que cualquier otra, ¿no? Y más, y principalmente el cáncer. Se descubrió, dice una agencia, un cable noticioso, se descubrió un medicamento que puede curar el cáncer de mama. Ah, sí, un grupo de investigadores de la Universidad o de la Clínica Mayo, es decir, importante, encontró que es, un grupo de ratones, ¿no? De 20 que tenían cáncer, fueron curados o disminuyó el estadio del tumor. Entonces, esto abre la posibilidad de que haya una curación al cáncer o se seguirá tratando de hacer esto. ¿Y qué es lo que dice el periodista? ¿Qué es lo que dice la agencia? Ya, vamos, se descubrió un fármaco maravilloso contra el cáncer. Y no es Para vender cierto. el encabezado, ¿no? Para vender. Sí, sí, y no es cierto, así es la ciencia. Hoy dicen que ese medicamento puede ser bueno y otros investigadores hacen el mismo experimento con otros ratones y resulta que algo falló en todo el procedimiento, en todo el proceso, y entonces sí, se contradice, dice, oye, ¿sabes qué no? El otro investigador, los otros investigadores, lejos de enojarse, dicen, gracias, qué bueno que me dijiste, porque habíamos saltado esa etapa y no lo sabíamos, ¿no? Y eso ayuda a avanzar, eso es lo que se hace todos los días en la ciencia. Por eso, al inicio de la pandemia no se sabía casi nada del virus y todo lo tomaron como algo verdadero, ¿no? El virus Mm, no va a resistir el calor. mm, ¿Por qué? sí, Porque se suponía que iba a funcionar como los otros coronavirus y resulta que no, que tiene otras características, ya lo vimos, estamos claro. viendo, ¿no? Entonces, eso, si no lo podemos saber cómo está y cotejar fuentes, dónde lo dijeron, esta universidad, esta otra, qué investigador, o el investigador lo dijo, o el investigador lo plantea después de una investigación. Porque luego es esto, el premio Nobel dijo que debe hacerse tal o cual cuestión. Como lo dijo el premio Nobel, entonces es cierto. No, en Ujú, la ciencia no hay eso, ¿no? claro. Es decir, no hay ese tipo de autoridad, hay la autoridad de demuéstramelo. Dame un estudio en el que se diga esto, ahora sí voy a ver todo para rebatirlo, no con el ánimo de hacerte quedar mal, sino de verificar que efectivamente es cierto lo que estás diciendo. Y ese es uno de los puntos que debe hacer el periodista, independientemente de cualquier área, verificar lo que se dice, lo que se ve, lo que se tiene. Y si Claro. no se tiene la verificación, entonces plantearlo de esa manera, fuentes que dicen que probablemente, etcétera, que esa es otra de las cuestiones que hace el periodista de ciencia. Pudiera ser, es probable que, ¿no? En 20 años se descubrirá que este fármaco sí es bueno para el cáncer, de acuerdo con todos los procedimientos que se deben llevar, ¿no? Algo así, ¿sí? No dar por hecho que ya eso es. Una golondrina no hace verano, buen experimento científico no hace verdades completas. Absolutas. Ujú. Muy bien, de todo eso nos hablas en este libro de periodismo científico, pero también haces un alto en la historia del periodismo científico y me sorprende muchísimo porque nos vamos
a tiempos muy, muy remotos cuando empezó justamente el periodismo científico. Tú ponías el ejemplo de los cazadores, ¿no? Los cazadores de mamut en Ujú. tiempos milenarios. Pero acá, por ejemplo, hay testimonios, pues, de este tipo de periodismo desde el virreinato. Sí, 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 bueno, no sé, habrá alguien que me refute el asunto de que este, se empieza con los lunarios, ¿no? Ajá. Pero esos lunarios son periódicos y traen Sí. información en general para toda la gente y de diferentes cuestiones de agronomía, de astronomía, de salud, y luego entonces sí es un periodismo científico. Claro. Yo lo entiendo, así como había, supongo que ya van acabando, que salían anualmente, que venía un compendio de muchísimas cuestiones, ¿no? Y asimismo, aquí en la Nueva España sucedió esto a fines del siglo XVII, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien. Bueno, recomiéndanos, ¿a quién le recomendarías el manual de periodismo científico Navegando entre dos aguas, que trae un excelente prólogo, por cierto, de un divulgador científico que hay una cosa que no hemos dicho, que haces la diferencia, señalas la diferencia que hay entre un divulgador científico como José Gordon, Pepe Gordon, Ujú. y un periodista científico, ¿no? Alguien que hace periodismo científico, que eso también es otra cosa muy relevante. Bueno, el libro está editado por Pax, pero te decía, ¿a quién se lo recomiendas? ¿Cómo lo leemos? ¿Para qué lo leemos? Bueno, en principio está pensado en eh, gente interesada en la divulgación de cuestiones científicas, del periodismo científico, la divulgación científica, que pueden ser ya sea estudiantes del área de la carrera de comunicación y, o también gente interesada en eso como los participantes en cursos, talleres que no organizo yo, pero también otra gente organiza y que pudieran tener esto como una herramienta más para poder ir avanzando en el área del periodismo de ciencia. Pero Mm, también podría funcionar a mucha gente interesada en general en la comunicación. Creo que aquí principalmente en esta obra lo que se ve es la ciencia desde el punto de vista del periodismo. ujú. Hay algunos manuales de divulgación científica que están vistos al revés, el periodismo desde el punto de vista de la ciencia. A mí me parece que no, que las técnicas, los oficios, las herramientas que tiene el periodismo se pueden y se deben aplicar a la información científica. Y de esa manera podremos tener ejemplos claros de por dónde puede ir la situación. Pudiera ayudar a ir conformando a un periodista de ciencia o científico. Claro. Pues René Anaya, muy agradecida porque hayas conversado con nosotros. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Y muy agradecida también por este libro que les recomendamos ampliamente, Periodismo Científico, Navegando entre dos aguas. Por cierto, René, ¿está distribuido en todos lados o hay que conseguirlo en algún lugar en específico? Es, a ver, está distribuido, pero con esta situación de la pandemia no se ha distribuido. Sin embargo, podría buscarlo conmigo, a mi teléfono, por ahí es el 55 26 14 91 71, o también mandarme un correo, es manual period científico, @gmail.com. Y si no, a tu número telefónico. Muy bien. Sí, Pues, ahora sí, René, muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti, Blanca, y hasta luego. Hasta luego.